Buenas tardes, querido amigo. Good afternoon, dear listener. Venimos otra vez más con la intención de hablarte de Cristo, talk to you about Christ. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? What did Jesus Christ say? Y es muy interesante lo que Cristo va a hablar para todo aquel que dice que cree en Dios, for all those that claim to believe in God. En Mateo 5:20, Matthew 5:20, y en otros versículos más, donde Cristo Jesús habla, Jesus Christ speaks, acerca de la justicia, in regards of the righteousness, acerca que la justicia tiene que superar, it has to exceed a la de los maestros religiosos, the teachers of the religious laws. En Mateo 5:20 dice así, Matthew 5:20, Cristo Jesús dice, les advierto, I warn you, una advertencia, un recordatorio. Les advierto, a menos que su justicia, unless your justice, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, unless your justice, your righteousness exceeds that of the teachers of the religious law, y a la de los fariseos and the Pharisees, nunca entrarán en el reino del cielo. You will never enter into the kingdom of heaven. Es muy interesante escuchar estas palabras que Cristo Jesús le dice a sus seguidores. Jesus Christ tell his followers, porque no todos escuchan esto diariamente. Not everybody hears this on a daily basis, Uno siempre escucha que cree en Jesús y vas a ser salvo. ¿Cuál es verdad? Pero se olvidan de que hay un proceso. There is a process. Que caminar con Dios es un proceso. Y en esta ocasión Cristo Jesús habla y dice que la justicia debe superar a la de los maestros de la ley religiosa. It has to exceed nuestra justicia. O sea, que todo aquel que dice que cree en Dios tiene que practicar la justicia. They have to practice the justice and the righteousness. Justicia es un principio moral. It is a moral principle que inclina a obrar, that inclines to act y juzgar respetando la verdad, and respecting the truth. Justicia es respetando la verdad, respecting the truth, obrando, cualidad de justo. It is the quality of fair. Ser justo, todos por igual, recto, legal. Y es muy interesante que Cristo Jesús habla a los seguidores. Jesus Christ speaks to the followers y les dice que la justicia de nosotros, de cada uno de nosotros, de each, our justice, our righteousness from each and every one of us, tiene que superar a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos. ¿Quiénes eran los maestros de la ley religiosa y los fariseos? Who were the teachers of the religious law and the Pharisees? En Mateo 23:2, Matthew 23:2, it says that the teachers of the religious laws and the Pharisees, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, son los intérpretes oficiales. They are the official interpreters de la ley de Moisés, of the law of Moses. Un intérprete quiere ser es un exegeta, hermeneuta, un traductor. Los maestros de la ley religiosa, the teacher of the religious law, y los fariseos eran traductores, translators, persona que traducía, a person who orally translated it
traducía oralmente a una lengua lo que se decía a una persona en otra lengua. Y ese eran los maestros de la ley religiosa, y los fariseos eran intérpretes, traductores de la ley de Moisés. Y es muy interesante que Cristo Jesús dice, su justicia, mi justicia, tiene que superar a la de los ellos. It has to exceed their righteousness and their justice. Y es muy interesante porque los maestros de la ley religiosa son los que deberían de saber más acerca de Dios. Los fariseos eran los que sabían más acerca de Dios. Y ahora Cristo Jesús dice que tiene que superar la justicia de nosotros a la de ellos. Pero ¿cómo es que actuaban ellos? How is it that they acted? Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tiene que decir a los creyentes que tenemos que practicar la justicia. We gotta practice the justice, the righteousness. Y tiene que sobrepasar, pues, cómo actuaban. How did they act? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran gente influyente, influential people, así como muchos de nosotros, mucha gente influyente ahora en día, gente influyente. El nombre fariseo parece venir del hebreo parush, the Pharisees, que significa, el nombre fariseo significa separación, separation, los segregados, the segregated ones. Los fariseos eran una secta. The Pharisees was a sect, un grupo del judaísmo. It was a Judaism group. Y es muy interesante que los fariseos creían en los ángeles, así como usted y yo. Mucha gente cree en ángeles. A lot of people believe in angels. Y los fariseos creían en ángeles. Los fariseos creían en espíritus, así como usted y yo. Y los fariseos creían en la resurrección, en la resurrection, así como usted y yo y mucha gente. So, la necesidad de conocer el carácter, el conocer el comportamiento de un maestro, the necessity of knowing the behavior of a teacher of the religious law and a Pharisee, para poder mirar y para poder conocer, porque Cristo Jesús dice, si nuestra justicia, if our justice, our righteousness, no sobrepasa a la de estos maestros de la ley, a la de los intérpretes, a la de los sacerdotes, los pastores, como usted quiera decirle, nunca van a poder entrar al reino del cielo. You will never enter into the kingdom of heaven. Y el asunto, queridos amigos, es poder entrar en el reino del cielo. Ese es el asunto, Es poder entrar a la presencia de Dios. Ese es el asunto. Los fariseos creían en los ángeles, espíritus. They believe in angels, spirits, and resurrection. Esperaban una intervención divina. They were waiting for a divine intervention. La venida del Mesías, the coming of the Messiah, que liberaría al pueblo del yugo de los romanos. El fariseo. ¿Cómo es que actuaba un fariseo? Es muy interesante porque Cristo Jesús habla a los creyentes que nuestra justicia, our justice, our righteousness, tiene que superar. Pues, ¿cómo es que actuaban ellos? En Gálatas 3:24 dice, en Mateo 12:38-39, perdón. Matthew 12:38-39 dice, vamos a conocer un poquito el comportamiento
del fariseo, a little bit of the behavior of the Pharisee y del maestro de la ley and the teacher of the religious law. Un día, algunos maestros de la ley, one day, some teachers of the religious law, y algunos fariseos, and some Pharisees, se acercaron a Jesús. They approached Jesus y le dijeron, Maestro, and said, Master. Es muy interesante mirar que un fariseo o Pharisee y un maestro de la ley religiosa, los intérpretes de la ley de Moisés, también le decían a Cristo Jesús, Maestro, como usted y yo y como muchos de nosotros. Mucha gente le llama a Cristo Jesús Maestro. A lot of people call Jesus Christ Teacher, you know. Y estos también le decían, dicen, Maestro, you know. Maestro, queremos que nos muestres alguna señal. We want you to show us some type of miracle, una señal milagrosa para probar tu autoridad, to prove your authority. El fariseo quiere ver para creer. El maestro de la ley religiosa quiere ver una señal, you know. El fariseo quiere ver una señal, un milagro para probar si Cristo Jesús verdaderamente es poderoso o no, así como ahora en día. Just like today. Mucha gente que dice que cree en Cristo, le llaman a Cristo Jesús Maestro. They call Jesus Christ Teacher. Pero necesitan mirar una señal. They need to see a miracle. Necesitan mirar algo de parte de Cristo para probar si Él es poderoso, to prove if He is really powerful. You know, porque si no es poderoso, pues se van a otro Dios. You know. Y hay mucha gente así. El fariseo es así. Quiere ver para creer. Hay mucha gente que quiere mirar para creer también. You know. Y es muy interesante que Cristo Jesús dice, Jesus Christ says, solo una generación maligna, only an evil and an adulteress, una generación mala y adúltera exige señal. It demands a sign. You know. Solo una generación mala, adúltera, you know. Cristo Jesús responde, Jesus Christ replies. Es muy interesante poder mirar, you know, que ahora en día hay mucha gente que le habla a Cristo como maestro, speak to Christ as a teacher, y necesitan ver señal, but they need to see a miracle, you know. Necesitan probar si Cristo Jesús es poderoso, prove if He is really powerful, cuando hay mucha evidencia de la existencia de Dios, when there is a lot of evidence of the existence of God. En Mateo 15:2-3, Matthew 15:2-3, vienen otra vez y dicen, ¿por qué tus discípulos desobedecen? Why your disciples disobey nuestra antigua tradición, our ancient tradition? Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? They do not respect the ceremony of washing their hands before eating. El fariseo y el religioso, you know, siempre dice, ¿por qué tú desobedeces nuestra antigua tradición? El fariseo tiene una tradición. Mucha gente que cree en Dios, a lot of people that believe in God, que cree en Cristo, llama a Cristo Jesús Maestro. Pero es muy interesante que ponen en primer lugar sus tradiciones. They put in first place their traditions. You know, la tradición, cualquier tradición que practique el país, la nación de donde vienen, you know.
unas tradiciones que se practican en los Estados Unidos, a few traditions that are applied here in the U.S., el 4 de julio, el Día de la Independencia, Halloween y cosas así. Pero es muy interesante que estos personajes, ponen sus tradiciones por encima de los mandatos de Dios, así como mucha gente ahora en día. Mucha gente que cree en Dios, they believe in Christ, le llaman maestro, pero quieren enseñar para creer, Y es muy interesante, que ponen sus tradiciones por encima antes de pensar en Dios primero. Porque puede ser difícil, Y estos personajes le dicen, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Why does your disciples disobey our ancient tradition? Tenían una tradición. They had a tradition. ¿Y cuál era? Le preguntaron, no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. They don't wash their hands before eating, Y el fariseo prefiere darle más prioridad a las tradiciones que obedecer a Dios. Violan los mandamientos de Dios con sus tradiciones. They violate the mandates of God with their traditions. Así como ahora en día mucha gente igual. Pero es muy interesante que Cristo Jesús dice, si su justicia no supera a la de los maestros de la ley religiosa, if it doesn't exceed the teacher of the religious law and the Pharisees, nunca van a entrar al reino del cielo. Y podemos mirar que el fariseo y el religioso cambiaban los mandamientos de Dios por sus tradiciones. They changed the mandates of God for their traditions. Que ¿por qué no se lavan las manos? Why don't they wash their hands? Le daban prioridad a lavarse las manos. Muy interesante conocer eso acerca del fariseo y el religioso, que el fariseo y el religioso le dan más importancia a sus tradiciones que a los mandatos de Dios. En Juan 8:4, John 8:4 dice, Maestro, le dijeron a Jesús, they told Jesus, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. This woman was caught in the act of adultery. Los fariseos y los religiosos listos para apuntar el dedo, ready to point the finger, así como hoy en día, La necesidad de conocer un poquito el carácter de ellos para no caer en esa misma caminar, Le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. This woman was caught in the act of adultery, La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? The law of Moses commands us to stone her. What do you say? El fariseo listo para apuntar. The Pharisee ready to point finger. El religioso listo para juzgar, ready to judge, Y es muy interesante mirar a personas también así, que cuando uno comete un error, listos para apuntar el dedo, hey, listos para juzgar, pero no es que hablas de Dios tú, ready to act, listos para apedrearla, ready to stone her. Oiga esto, por favor, Fariseos se la pasa señalando el error de los demás. No mira su error primero. They don't look at their mistakes. La necesidad de mirar nuestros errores primero, man. Look at our mistakes, en vez de colgar a aquel. Look at our errors. And instead of
judging, condemning the other person. Ese es el problema. Que muchas de las veces uno se siente justo. Yo no hago nada. Yo soy perfecto. I'm perfect. No. Cuando la Biblia dice que nadie es justo, nadie, que Dios se acuerda de lo pecador que somos, que nadie es inocente, dice en Salmos, no one is innocent. Nadie es inocente. Y estos fariseos y estos religiosos listos para apuntar, ready to point the errors and the mistake of people. Yo no sé si usted conoce a alguien que es así. Que cuando cometes un error, mira, this and that. No miran su error primero. Y Cristo le dice, and Jesus Christ replies, el que nunca haya pecado, he who has never sinned, que tire la primer piedra, cast the first stone. El que nunca ha pecado, que tire la primer piedra, pues. Y es muy interesante, el fariseo y el religioso de la ley, listos para apuntar y señalar, pero la necesidad, the necessity of not pointing other people's mistakes, de no apuntar el error de otro, la necesidad de fijarte primero en ti. Look at yourself first. En Marcos 2:16, Mark 2:16 dice, cuando los maestros de la ley religiosa que eran fariseos, when the teachers of the religious law that were Pharisees, lo vieron comer con los cobradores de impuestos, they saw him eating with the tax collectors. Y otros pecadores preguntaron a los discípulos, they asked the disciples, ¿por qué come con semejante escoria? Why does he eat with sinners, with tax collectors? ¿Por qué? Miraron a Cristo Jesús ir y comer con cobradores de impuestos, with tax collectors, y según ellos otros pecadores, y empiezan a interrogar, they start to interrogate the disciples, a los discípulos, ¿por qué Cristo Jesús come con los pecadores? Ese es el fariseo, man. La necesidad, de no actuar así. El fariseo se siente limpio. The Pharisee thinks he is clean. El fariseo dice, no, yo no me junto con esa gente. I don't hang out with those type of people. Pero la necesidad de no ser así, the necessity of not being like that, Porque ni aún Cristo Jesús era así, el Salvador del mundo. He wasn't even like that, Pero es muy interesante mirar a personas, incluso en mi vida, que en veces actuamos así, Como que nos vamos a contaminar con solo hablar y juntarnos con alguien, man. Y muchas de las veces no se necesita de hablar de Dios a nadie. Solo con tus acciones. Only with your actions. Y Cristo Jesús comía con los pecadores. With the sinners. Con los tax collectors. Y el fariseo se sienten los más buenos. Es muy interesante mirar a gente así que se sienten la más buena del mundo. Los que yo no quebro ni un plato, Pero es muy interesante, es interesting que Cristo Jesús dice, no he venido a llamar a los que se creen justos. I didn't come to call those that think that they are good. Yo no vine a llamar a los que se creen justos. La necesidad de no creernos justos, de no creernos buenos, de no creernos que no hacemos, no, Cristo dice, sino a los que saben que son pecadores. I came to call those that know that are sinners. Cristo Jesús viene a buscar a los que saben que son pecadores, a los que reconocen, pero el fariseo no reconoce que es pecador. The Pharisee doesn't recognize he's a sinner,
El fariseo señala, el religioso apunta el dedo, mira, y no que habla de Dios, El fariseo cambia los mandatos de Dios por sus tradiciones. Vamos a buscar de Dios, no hay tiempo. Vamos a tronar cohetes, ahí estaré en la carne asada, Así puede actuar un fariseo, Es muy interesante conocer al fariseo y al religious, al maestro de la ley religiosa, porque Cristo Jesús dice, si su justicia no supera a lo de estos personajes que eran los intérpretes de la ley de Moisés, that were the interpreters of the law of Moses, nunca van a entrar al reino del cielo. Ya will never enter into the kingdom of God. La necesidad de conocerlos para poder mirar cómo actúan, porque el asunto es poder entrar a ese reino. Ese es el asunto. Pero el fariseo, the Pharisee and the religious teacher, ellos no reconocen que son pecadores, así como mucha gente dice, ¿arrepentirme de qué si no he hecho nada? I haven't done nothing, En Lucas 19:36, Luke 19:36 dice, a medida que Jesús avanzaba, as Jesus advanced, la multitud tendía sus prendas, the crowd spread their garments sobre el camino delante de él, in the road before him. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte, when he got to where the descent from the Mount of Olives starts, todos sus seguidores, oiga esto, todos los seguidores, all his followers, empezaron a gritar. They began to shout y a cantar and to sing mientras alababan a Dios while they worship God. Venía Cristo Jesús en la entrada triunfal, montado en un burro, en a donkey, y sus seguidores ponían sus garments, sus prendas, y gritaban y cantaban y alababan a Dios por todos los milagros maravillosos, all the wonderful miracles que habían visto. Decían, paz en el cielo, peace in heaven, y gloria en el cielo, and glory in the highest heaven. Y algunos de los fariseos and some of the Pharisees que estaban entre la multitud decían, some of the Pharisees said, Maestro, teacher, repréndelos, rebuke them. Oiga esto, por favor. Que siempre que cuando uno le quiere dar la gloria a Dios, when some of us want to give God the glory por el milagro que ha hecho en nuestras vidas, por lo que Cristo está haciendo, for what Christ is saying, que cuando uno habla de Dios o cuando uno le canta a Dios en las calles, predica en las calles, siempre va a haber un fariseo que dice, cállenlo. Estos fariseos dicen, Maestro, repréndelo, rebuke them, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Rebuke your followers for saying things like that. El fariseo siempre quiere callar. Ese es el problema, Y es muy interesante mirar a gente que le llaman a Cristo maestro. They believe in Christ y cosas así. Pero nomás uno va y predica en las calles. Cállenlos, rebuke them. Siempre quiere callar. Se puede hablar de todo menos de Dios. You could talk about everything in the streets. Puedes poner el DJ, música a todo volumen. Nadie dice nada. Pero nomás llegas y empiezas a hablar de Dios. Cállenlo, llámale a la policía, Y es muy interesante que Cristo les dice, si estos se callan, if these people shut up, they stay quiet, las piedras se van a poner a clamar, Porque de una manera u otra, Dios siempre recibe la gloria y la honra. Pero los fariseos, the Pharisees, siempre se molestan. They always get bothered, Es muy interesante mirar cuando uno está predicando allá afuera, when we are preaching, siempre se acerca uno o dos fariseos religiosos que creen en Dios. They believe in God, Y siempre llegan
para interrumpir. ¿Por qué están hablando así? Why are you talking like that? Dios es amor. God is love, you know. Y la palabra de Dios dice, el que no está en contra de mí, está a mi favor, you know. Pero muchas de las veces el fariseo se enoja, they get upset. Cállenlos, you know. Cállenlos. En Mateo 21:14, Matthew 21:14, los ciegos y los cojos, the blind and the lame, se acercaron a Jesús. They came close to Christ. En el templo, in the temple, y él los sanó, and he healed them. Y los principales sacerdotes y los maestros, the chief priests, the main priests, and the teachers of the religious law, vieron estos milagros. They saw these wonderful miracles. Y oyeron que hasta los niños en el templo, and they heard that even the children in the temple shouted. Hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios. They were even worshiping God. Los niños en el templo hasta alababan a Dios por los milagros. Y los fariseos, los religiosos, escuchaban esto, que hasta los niños en el templo, that even the children in the temple shouted, praise God. Gritaban, alaben a Dios por el hijo de David, for the son of David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. The leaders, they were outraged, estaban enojados. Y le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que te dicen esos niños? Are you hearing what those children are saying? You know? El fariseo, en vez de alabar a Dios, siempre le va a dar envidia. They are always gonna get jealous. Y la necesidad, you know, de que cuando venga ese sentir en el corazón, you know, no ceder al sentir, you know, not give in to the feeling of jealousy. Porque eso está en el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Que en el corazón vienen los adulterios, la envidia, el enojo y cosas así, man. You know. Y la necesidad de que cuando llegue una de esos sentires, no ceder, you know, al sentir de la envidia. Pero el fariseo muchas de las veces, you know, no dejen hablar a él porque él es niño, apenas recibió a Cristo. Que él no alabe a Dios, él no sabe, you know. Es muy interesante conocer el comportamiento del fariseo. En Lucas 18:10, Luke 18:10 dice, 2 hombres fueron al templo a orar. 2 men went to the temple to pray, a orar. La necesidad de reconocer que el fariseo también ora, así como usted y yo, he prays. Pero vamos a ver cómo oraba. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, one was a Pharisee, y el otro era un despreciado. He was a despised man. Un cobrador de impuestos, a tax collector. En otras palabras, un pecador. El fariseo, mire el fariseo de pie, standing up, apartado de los demás, apart from others, hizo la siguiente oración. He made the following prayer. Te agradezco, Dios. I'm thankful, God, que no soy como otros, that I'm not like others. El fariseo siempre se compara con los demás, you know. La necesidad de no compararse con nadie más, you know. No se compare con su vecino, no se compare ni... No. Compararse cómo está mi vida a la de Jesús, you know. Pero el fariseo siempre se compara con los demás y yo no soy como los demás, yo no. Yo tengo buen testimonio, you know. El fariseo de pie dice, te agradezco, Dios, I'm thankful que no soy como otros, that I'm not like others. Yo no soy como ellos, man. Tramposos, cheaters, pecadores, sinners, adúlteros, adulterers. Yo no. Yo he sido fiel a mi esposa 40 años.
para nada soy como ese cobrador de impuestos. I am nothing like that tax collector. Oiga esto, por favor. Ayuno 2 veces. El fariseo ayuna también como usted y yo. Ayuno 2 veces. I fast twice a week. 2 veces a la semana. Y te doy el diezmo de los ingresos. And I give you the tithe of the income. El fariseo también da diezmos y ofrendas, también como usted y yo. Oiga eso, por favor. El fariseo, es muy interesante mirar que el fariseo siempre se compara. Siempre él es el mejor. Yo no soy como ellos. I'm not like them. Yo doy mi diezmo. El fariseo siempre se jacta de diezmar. Que yo ayuno. El fariseo siempre He boasts about fasting and giving the tithe. El fariseo piensa que merece el favor de Dios. Ese es el problema, que el fariseo piensa que se merece la salvación. Pero nadie, nadie es bueno. No one is good. La salvación es un regalo. It is a gift. Pero es muy interesante mirar al fariseo y a gente ahora en día, que se sienten buenos. En cambio, instead, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. He stayed in the distance. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. And did not even dare to raise his eyes to heaven. While praying, mientras oraba, no alzaba la mirada al cielo. Y decía, se golpeaba en su pecho. He would hit his chest en señal de dolor, as a sign of pain. Y decía, and he was saying, oh Dios, ten compasión de mí. Have mercy on me, God. I'm a sinner. Soy un pecador. Ten misericordia de mí. Oiga esto, por favor. Pero el fariseo, yo diezmo. Yo ofrendo, Señor. Yo no soy como los demás. Pero la necesidad que nuestra justicia supere a lo de los fariseos. The necessity of our justice and our righteousness exceeding the Pharisees and the teachers of the religious law. Porque si no, Cristo Jesús dice, nunca van a entrar al reino de los cielos. Y Cristo Jesús los critica. Jesus Christ criticized them en Mateo 23:3. Matthew 23:3, del 3 en adelante. Dice así en el 3. Por lo tanto, Cristo Jesús hablándole a los seguidores, Jesus Christ speaking to the followers. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Todo lo que les digan, discernir lo que te diga tu pastor, discern what your pastor is telling you, el sacerdote, cualquier persona influyente que te esté hablando de Dios, hasta yo mismo, discernir y mirar, dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Everything they say, practice and obey. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Do not follow their example, for they do not do what they teach. Es muy interesante que Cristo Jesús dice, no sigan su ejemplo de los líderes religiosos. Don't follow their example. No pongan su mirada en los religiosos, en los fariseos. No pongan su mirada en el pastor. Don't put your view on the pastor, en su sacerdote, en nadie, porque no hace lo que enseña. Pero el problema es que muchas de las veces la gente, people, quiere seguir el ejemplo del pastor. They want to follow the example of the pastor. Mi pastor, que mi sacerdote, llegan hasta idolatrizarlos, idolatrize the pastor. Oiga esto, a pesar de que el pastor, el líder, es un pecador igual que usted y yo. Y Cristo Jesús dice, no sigan su ejemplo. Don't follow their example. Lo que prediquen, háganlo.
Pero su ejemplo de ellos, poner su mirada en ellos, no pongan su mirada en ellos. Don't put your view on them. You know, no. Pero ese es el problema, que mucha gente quiere seguir el ejemplo del pastor. Que mi pastor. Y Cristo dice, no sigan sus ejemplos. Don't follow their examples. La necesidad de no poner la mirada en nadie, ni en mí. Solo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cristo vive, you know. En Juan 3:15, Cristo Jesús dice, les di mi ejemplo, I gave my example. Oiga esto, por favor. La necesidad de poner su mirada en Cristo Jesús, putting your eye in Jesus Christ, porque Cristo Jesús es el mejor ejemplo que tú y yo vamos a tener. Cristo Jesús dice, les di mi ejemplo, I gave my example, para que lo sigan, for y'all to follow. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Do the same thing I did with y'all. You know. En 1 de Juan 3:16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero. We know what the true love is, because Jesus gave his life for us, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Cristo Jesús dice, yo soy el ejemplo. I am the example. Yo les di ejemplo. No pongan su mirada en los líderes, en los pastores, sacerdotes, religiosos, porque ellos dicen pero no hacen. Den su vida así como yo la di, you know. Pero el problema es que mucha gente pone su mirada y quiere que el pastor sea su ejemplo. El problema es que mucha gente no está dispuesta a dar su vida por mí. They're not willing to give their life for me. Mucha gente cree en Dios. El religioso señala, mira, cometí un error. Mira, yo ofrendo, yo diezmo. Mira, yo, you know. Yo no soy como ellos, you know. ¿Por qué no se lavan las manos? Why, you know. Pero Cristo Jesús dice, no sigan su ejemplo, pues ellos dicen y no hacen. They say, but they don't do. Mira lo que dice acerca del fariseo. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas. They crush people under the weight of unbearable religious demands. Bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Jamás un fariseo religioso cree en Dios, ayuna 2 veces a la semana, diezma y todo, pero jamás ayuda. They never help, you know. La necesidad de poner su mirada en Cristo Jesús y no en el religioso fariseo. Que ya miramos que el fariseo y el religioso, intérpretes de la ley de Moisés, interpreters of the law of Moses, que creían en ángeles igual que usted y yo, en espíritu, en la resurrección, en the resurrection, diezman igual que usted, ofrendan también, dan, ayunan, oran, they pray. Pero Cristo Jesús dice, si su justicia no supera a la de los fariseos religiosos, que muchas de las veces dicen pero no hacen, no van a entrar al reino de los cielos. Y Cristo Jesús dice que aplastan a la gente. Muchas de las veces el religioso exige, aplasta a la gente con exigencias religiosas insoportables, y nunca mueven un dedo para aligerar la carga. Nunca ayudan. Exigen cosas insoportables, cosas imposibles. Jamás mueven un dedo, you know. Dice, número 6. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta ocupar los primeros asientos, les gusta ser mirados, pero la necesidad que tú y yo no seamos así, man. Si me ven o si no me ven, gloria a Dios, porque Dios sabe, you know.
Si está el lugar de honor enfrente, la necesidad ni ir y poner no, Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Occupy the seats of honor in the synagogues. Les encanta recibir saludos respetuosos. They like to receive respectful greetings. Que los saluden. Es muy interesante mirar eso. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. They like to be called rabbi. Rabí quiere decir amo, maestro. Hay mucha gente, mucho líder, pastor, que le gusta que le digan rabí. Y Cristo Jesús dice, pero ustedes no permitan que nadie le llame rabí. Don't allow no one to call you rabbi. Si usted habla, enseña, la necesidad de no permitir a nadie que le diga maestro. Nadie que le diga ni pastor, ni Padre Celestial. Yo he escuchado a gente decirle a otra gente, usted es mi Padre Celestial, y el otro no dice nada, brother. Pero Cristo Jesús dice, ustedes no permitan que nadie los llame rabí. Don't let no one call you rabbi, que nadie los llame maestro, pastor, nada de nada. Porque tienen un solo maestro. Y'all have one teacher. Y todos ustedes son hermanos por igual. We are brothers, man. Eso de estar llamándole al líder pastor, Padre Celestial, nada de nada, man. Gloria a Dios. Cristo vive. Qué Padre Celestial. Usted es mi hermano, man, igual que yo. Gloria a Dios. Cristo vive. Pero es muy interesante que el religioso, el fariseo, le gusta que le digan maestro, le gusta que le digan pastor, Y Cristo Jesús dice, solo tienen un maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Número 9. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre. Do not address anyone calling him Father. Eso de Padre Celestial, no. Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permita que nadie los llame maestro. Don't allow no one to call you teacher. Porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El maestro es Cristo. Christ is the teacher. Christ is the pastor. Cristo es el pastor. El que está allá en la iglesia hablando de Dios, ese es mi hermano. Él es solo un hermano. He's just a brother. Pero ahora en día el título de hermano se queda corto, man. Ellos quieren ser el llamado maestro, doctores, doctor, apóstoles, padres celestiales, pero no. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. The most important one between y'all has to be the servant of others. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Those that exalt themselves will be humble, y los que se humillen a sí mismos serán exaltados. Those who humble themselves will be exalted. ¿Qué aflicción les espera? What affliction. Oiga esto, que viene una aflicción para todo aquel que es como el fariseo. Dice, les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo. Ya close the door. Dice, le cierran la puerta del reino del cielo. Ya close the door of the kingdom of heaven. En la cara a la gente, in the face of the people. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Y así es el fariseo. El fariseo conoce de Dios. The Pharisee knows about God. El fariseo señala, the Pharisee points, fariseo diezma, ofrenda, ayuna. El fariseo habla de Dios. He speaks and shares about God. Al fariseo le gusta que le digan pastor, maestro, Padre Celestial. Y el fariseo, dice Cristo Jesús, que le cierra la puerta del reino del cielo a la cara a la gente. Ellos no entran
y impiden que los demás entren porque no les hablan la verdad. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen con toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ellos. Número 15 dice, ¿qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. El fariseo religioso le gusta tener seguidores, pero se le olvidan que los seguidores son de Cristo. Se le olvidan que los seguidores tienen que señalarlos a Cristo, pero el fariseo quiere seguidores. Y luego los convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. They convert them a children of hell twice as worse as them. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? What affliction awaits for you, teachers of the religious law and Pharisees, hypocrites, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso. They give the tithe de sus jardines, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Oiga esto, por favor, que el fariseo, el judío, se cuidan de dar el diezmo y la ofrenda y todo sobre el más mínimo ingreso. Oiga esto, sobre el más mínimo ingreso. Pero dice, pero pasan por alto los aspectos. Pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. El fariseo pasa por alto eso. He hardly pays attention to the justice, to the mercy and the faith. Para ellos es más importante el diezmar, el ayunar, el señalar, porque te sientas con pecadores. Tú mira porque, pero se les olvida la misericordia, la justicia y la fe. Muchos fariseos, líderes religiosos, les gusta hablar y usar el versículo en Malaquías 3:8 que dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Should the people cheat God? Sin embargo, ustedes me han estafado. However, y'all have scammed me. Pero ustedes preguntaron, ¿qué quieres decir? What do you mean? Cuando te hemos estafado, when we have cheated you. Me han robado los diezmos y ofrendas. Ya have stolen my tithe and my offerings que me corresponden. Número 10. Traigan todos los diezmos al depósito. Bring all the tithes to the temple. Para que haya suficiente comida, so that there is enough food in my house, en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, if they do, says the Lord of the heavenly armies, abriré las ventanas de los cielos. The windows of heaven will be open. Pero pasan por alto la justicia, la misericordia, la fe. Es muy interesante conocer a esa clase de gente. Por favor, que cuando se habla del diezmo y de todo eso, dan de todo el mínimo ingreso. Exigen hasta la gente a diezmar, ofrendar, y hablan del Malaquías 3:8. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Pero se les olvida la misericordia, la fe y la justicia. Y es muy interesante que ni siquiera mencionan los versículos, otros versículos que hablan sobre el dar. Por ejemplo, en 2 de Corintios 8:12, que dice, todo lo que den es bien recibido. Everything you give is well received. Si lo dan con entusiasmo, if you give it with enthusiasm. Y den según lo que tienen, and give according to what you have. No según lo que no tienen, and not what you don't have. Claro, con eso no quiero, of course, with that I don't mean, no quiero decir que lo que ustedes den, that whatever y'all give,
Debería hacerle la vida fácil a otros, that it should make life easy for others, y difícil a ustedes, and difficult for y'all. Solo quiero decirles que debería de haber cierta igualdad. I just want to say that there should be some equality. No mencionan estos versículos, you know. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Each one must decide in their heart how much to give. Y no den de mala gana, and do not give in a bad way, ni bajo presión. La necesidad de no dar presionado por la gente, you know. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y es muy interesante mirar el fariseo, you know, que hace todo, pero se le olvida, man, la misericordia, la justicia y la fe. Cristo Jesús dice, guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito. Ya strain the water so as not to accidentally swallow a mosquito, pero se tragan un camello, but they swallow a camel. ¿Qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza. You are careful to clean the exterior part of the cup y del plato and the plate, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos, and y'all allow all kinds of excesses. Oiga esto, por favor, que muchas de las veces el fariseo solo se cuida por la apariencia, que su vestido, que su corbata, que su peinado, pero se olvida de limpiarse por dentro. Gloria a Dios, Cristo vive. Por eso es que uno está todo confundido, man. En estas religiones podemos mirar, you know, que la religión nos salva. La necesidad de limpiarse por fuera, man. Y eso de andar aparentando con una faldota hasta abajo, una corbata así, you know. Primero es lo de adentro y después lo de afuera. You know. ¿Qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas. You are like whitewashed graves, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. La necesidad de conocer al fariseo y al religioso de la ley. Eran los intérpretes, they were the interpreters of the law of Moses. Estaban más cerca a Dios, conocían más de Dios, así como usted y yo. Creían en ángeles, they believe in angels, en espíritus, in spirits, en la resurrección de los muertos. Ayunaban 2 veces al día, they fast just like you and me, así como usted ayuna. Oraban, así como usted ora también. Diezman, ofrendan, they offer all that, you know. Pero se les olvidaba la justicia, la misericordia y la fe, you know. La necesidad de practicar la justicia. La necesidad de no tanto señalar a la gente, porque eso es lo que hacía el fariseo. Alguien cometió un error. Mira, cachamos una adúltera. Mira, he sits down with sinners. Con pecadores come. Mira, no se lavan las manos. Cambian las tradiciones, cambian los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Pero Cristo Jesús advierte. Jesus Christ warns, you know. Es un proceso caminar con Dios. It is a process. Y Cristo Jesús dice, les advierto, I warn you, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, unless your righteousness exceeds the teachers of the religious law and the Pharisees' righteousness, nunca entrarán
en el reino de los cielos. Pudimos conocer un poquito al fariseo y al religioso y cómo actuaba, pero la necesidad que nuestra justicia, the necessity of our justice, sobrepase la de ellos, porque Dios, quiere su obediencia, pero no sacrificio. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, a poder practicar, a poder vivir, como Dios quiere que vivamos, a pesar de las dificultades, que Dios nos ayuda, para poder poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Jesus Christ es el maestro, Cristo Jesús es el pastor, y todos nosotros somos hermanos por igual. Que Dios te bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Cristo vive.